Arameo el hebreo, ok, buenas adivinaciones, vamos a ver. Ok, importa, bueno, no concerniente a la salvación. A la concerniente a la salvación no importa nada. Pero, sí concerniente unas cosas, el entendimiento de la cultura judía, el entendimiento de sus palabras, la veracidad histórica y bíblica y la confiabilidad de la Biblia. Cada cosa en las escrituras importa, pero no todas las cosas tienen el mismo peso. ¿Okay? Entonces, todas las cosas en las escrituras son importantes, pero no todos tienen el mismo peso. Obviamente, cosas como la salvación tienen un peso mucho más grande que cosas que tocan como la historia. Pero eso no es decir que la historia de la Biblia no es importante, porque la historia autentica el mensaje de la salvación. Entonces, todo es importante. Probando la palabra de Dios a través de detalles verificables es muy importante para nosotros como una iglesia, de verificar la Biblia. La escritura es verdad en cada cosa que dice, en todo nivel de importancia. Dios fue cuidadoso al dejarnos detalles preciosos concernientes al lenguaje de Jesús. La palabra de Dios audazmente se declara a sí misma autoritativa y precisa en cada detalle. Así dice, la suma de tu palabra es verdad. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Así dice en Salmos. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre, según Isaías. En Proverbios, toda palabra de Dios es limpia. Y Jesús mismo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar este sujeto del lenguaje de Jesús y vamos a ver que aún los detalles verifican la palabra de Dios. Podemos aprender cosas importantes de este sujeto. Pero hay ciertas conclusiones falsas de los académicos o los estudiosos acerca de la palabra de Dios. Todo eso son conclusiones falsas. La Biblia no se debe tomar literalmente. Obviamente eso es falso. Vamos a ver por qué. La Biblia habla en grandes generalidades. Así piensan ellos. Los detalles son simplemente alegorías y no verdades literales absolutas. La ciencia del hombre es más exacta que la Biblia. Reinterpreta la Biblia para que se adapte a nuestro conocimiento del mundo y no viceversa. La base de la suposición es así. El hombre sabe más. Y cada vez que el Nuevo Testamento dice hebreo, en realidad significa arameo. Eso otra vez es como nosotros sabemos más que lo que la Escritura llanamente dice. Entonces, esas son una de las conclusiones falsas que ellos piensan. Ellos piensan que no se debe tomar literalmente la Biblia, que habla en grandes generalidades y que los detalles son simplemente alegorías y no verdades literales absolutas. Pero vamos a ver que si nosotros vamos a creer en la Biblia, nosotros tenemos que aceptar todo lo que la Biblia dice, todo. No podemos escoger un poquito de aquí, pero esto no. No podemos decir que, me gusta lo que dice concerniente a la salvación y ser un buen prójimo, pero concerniente a lo que dice de ser santo y de servir a Dios, eso no me gusta. No podemos decir esas cosas. Entonces, esto es una de las preguntas muy importantes. Y lo que están diciendo es que cada vez que dice arameo, que dice hebreo en el Nuevo Testamento, eso no quiere decir hebreo, sino quiere decir arameo. Pero si la Biblia misma dice hebreo, ¿qué quiere decir? Quiere decir hebreo. Pero los estudiosos quieren decir no, quiere decir arameo. Voy a mostrarles. Tenemos unas suposiciones de los estudiosos concerniente el lenguaje de Jesús. Según Barbara Grimes, dice, en la tierra de los judíos en el primer siglo después de Cristo, el arameo fue la lengua madre
y lengua principal de la mayoría de la gente, incluyendo virtualmente a todas las mujeres. Eso es falso. Yo voy a mostrarles por qué. Alfred Edersheim sugiere que el hebreo fue nada más que un lenguaje usado en el templo y sinagogas, y los mensajes tenían que ser traducidos al arameo para la gente común. Otra vez, es una suposición, eso no está basada en los hechos, en la realidad. La sugerencia de Abraham Geiger, dada en 1845, dice que el hebreo mishnaico fue una creación artificial de algunos rabinos de quienes su lengua nativa era el arameo. Y las masas arameo parlantes ya no podían entender el hebreo. El uso del término hebreo fue para referirse al arameo es fácilmente explicable, ya que descrito el peculiar dialecto del arameo, el cual ha crecido en Palestina desde los días de Nehemías y el cual fue distintivamente judío. Ok, entonces esos son los que están diciendo uno de los estudiosos acerca del lenguaje de Jesús. Ellos dicen que no, el hebreo fue algo muerto, no estaban hablando esto, pero así no estaban hablando solamente el arameo. Pero tenemos aquí las escrituras puestas en duda. Véanse dos versiones, tenemos la Reina Valera 60 y la Nueva Versión Internacional. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Pero en la NVI, había allí junto a la Puerta de las Ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos cuyo nombre en arameo es Besata. Entonces, ¿cuál vamos a creer? Si ustedes están comparando traducciones aquí, ¿cuál vas a elegir? ¿El hebreo o el arameo? Es una dificultad para la mayoría. Y se sentó en el tribunal en el lugar llamado en el enlosado, y en hebreo Gábata, así dice Juan. Pero en la nueva NVI dice arameo. Y Juan dice, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgota, Juan 19. Pero en la NVI sí dice que en arameo se llama Golgota. Entonces la pregunta es, ¿cuál es correcto? ¿Cuál es correcto? Los traductores de la NVI están poniendo el arameo allá, aunque en el texto dice hebreo. Entonces, ¿por qué? Otra vez, Pablo está contando su experiencia en el camino a Damasco. Y allí él escuchó de Jesús directamente. Dice que oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Pero en la NVI dice, y yo oí una voz que me decía en arameo. ¿Qué está pasando aquí? Pablo escuchó 2 veces, una vez en hebreo y la otra vez en arameo. No lo creo. Jesús le habló en un lenguaje. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Bueno, yo creo que las escrituras claramente y la evidencia que vamos a examinar claramente dice que fue el hebreo. ¿Cuáles lenguajes pudo haber hablado Jesús? Jesús probablemente fue trilingüe. El arameo. Ok, entonces, escúchenme muy bien, guys. No quiero decir que Jesús no sabía o que no hablaba de vez en cuando el arameo. Obviamente hay bastante evidencia para saber que el arameo fue usado en sus días. Aun si ustedes van a Israel hoy en día, van a descubrir que ellos hablan como 3 o 4 lenguajes, muchos. Hablan el hebreo, el inglés, el árabe. Unos hablan español, japonés, porque ellos quieren vender sus cosas, ¿no? Y aun con muchos de ustedes viven aquí en los Estados Unidos y hablan el español y el inglés y tal vez algo más, pero no han olvidado el uso del español. Entonces,
en aquellos días ellos sabían hablar varios lenguajes. Entonces el arameo, el aramit, ¿de dónde vino este arameo? Bueno, había una tierra que se llama Aram y ellos hablaban arameo. Y lo que pasó es que los asirios atacaron a Aram y les llevaron cautiverios y desplazaron unas gentes. Entonces tomaron la gente del lugar A y los pusieron en país B, y los de país B los pusieron en país A. Entonces eso fue su política. En Asiria hablaban esto, acadio, y acadio fue escrito por el cuneiforme. El cuneiforme es muy difícil, hay un mínimo de 600 símbolos que son necesarios para escribirlo. No es exactamente como el chino, pero es muy, muy difícil. Al contrario, el arameo solo tiene 22 letras, es aún más que el español, ¿no? Entonces, la forma de escribir el arameo fue mucho más fácil que el escribir el cuneiforme, que fue usado para escribir el acadio. ¿Okay? Entonces, pero el arameo y el acadio son hermanas, es como el español y el italiano. Se puede entender una persona que habla español puede comunicarse con una persona que habla italiano y con un poco de tiempo puede hacerlo muy bien. Entonces el arameo reemplazó al acadio y su forma de escribir. Después de esto tenemos el imperio persa y ellos controlaban un montón de tierra y ellos seguían usando el arameo como su lenguaje real o su lenguaje oficial de su imperio. Eso después fue reemplazado o fue introducido otro lenguaje, el griego. El griego, tenemos a Alejandro el Magno que conquistó el imperio persa y él introdujo no solamente su control, pero también su cultura. La cultura griega fue introducida por el Alejandro el Magno. Y cuando esto pasó, tenemos un cambio en que todos están, poco a poco, reemplazaron el arameo como el lenguaje oficial con el griego. Entonces, cuando nosotros llegamos a los tiempos de Jesús, lo que está pasando aquí en el área de Judea, de Israel, ya tienen una mezcla de idiomas. Están hablando el arameo como un lenguaje oficial. Ya tienen otro nivel del griego encima de eso. Pero la cosa que muchos no se dan cuenta es que no se olvidaron el uso del hebreo. Todavía estaban hablando el hebreo en este área. Cada lugar tenía su lenguaje indígena que estaban hablando. Entonces eso fue igual en Israel también. Y así estaban hablando el hebreo. Tenemos un progreso del hebreo. Tenemos lo que se llama el hebreo proto. Eso fue más o menos usado con Abraham, cerca de 2000 antes de Cristo. Después con Moisés, David, Isaías, nosotros encontramos en la Biblia algo que se llama el hebreo bíblico estándar. Es básicamente el hebreo estándar que nosotros encontramos en las páginas del Antiguo Testamento. Esto es usado. Entonces, como el español, como el inglés, está evolucionando, si queremos usar esta palabra. Está cambiando poco a poco. El inglés que nosotros hablamos hoy día no es lo que estaban hablando en los días de William Shakespeare, ¿no? Y el español que nosotros hablamos hoy día no es igual como Don Quijote, ¿no? Entonces, el lenguaje está cambiando poco a poco, pero de todos modos es inglés. El William Shakespeare y hoy día, los dos son inglés, de todos modos. Y el español igual. Pero en 586 tenemos la deportación a Babilonia. Eso marca un cambio, una diferencia en el lenguaje. Pero ellos regresan, el hebreo bíblico tardío, y en los cuartos y quintos siglos
tenemos unos profetas, Zacarías, Malaquías, Ageo, Esther y Nehemías. Y la pregunta es, ¿qué estaban hablando ellos? ¿Estaban hablando el arameo o el hebreo? Cuando nosotros leemos nuestras Biblias, vamos a ver que ellos estaban hablando el hebreo. Entonces, si ellos querían dar un mensaje de Dios a la gente, ¿cuál lenguaje iban a usar? ¿Un lenguaje que nadie entendía o algo que fue bien entendido, o sea, el hebreo? Y ellos estaban hablando en el hebreo tardío. Fue un poco diferente, pero fue hebreo de todos modos. Después tenemos el hebreo intertestamental. Tenemos esto encontrado en los rollos del Mar Muerto, también en unos libros como el Jubileos, Ben-Sira, etc. Y por fin llegamos al tiempo de Jesús, del segundo siglo antes de Cristo hasta aproximadamente 135 después de Cristo. Es la época del hebreo mishnaico. El hebreo mishnaico. Esto fue el hebreo de Jesús. Fue el hebreo de Israel en aquellos días en Israel. Y encontramos en las escrituras mishnaicas, tenemos las cartas de Bar Kokhba, todo escritos en hebreo. Bueno, entonces, ¿qué es la evidencia que vamos a considerar para saber cuál lenguaje estaba hablando Jesús? Tenemos evidencia bíblica del Antiguo Testamento, tenemos la evidencia intertestamental, evidencia histórica, o sea, extra bíblica, evidencia del Nuevo Testamento y evidencia lingüística. Esos son los 5 que vamos a considerar. La evidencia bíblica o del Antiguo Testamento encontramos en las páginas de Nehemías 8:8. Eso es uno de los argumentos que los que están pro arameo, que dicen que el hebreo fue un lenguaje muerto en los días de Jesús, ellos van a usar este versículo para probar su posición. Ellos dicen que y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Según el otro lado, ellos sugieren que cuando ellos leían esto, ellos tenían que dar una traducción. O sea, una persona estaba leyendo el hebreo, otro estaba traduciéndolo para la gente. Pero ¿de veras es lo que dice este versículo que estaban traduciendo? No, la verdad es que no está diciendo eso. La palabra es meforash en hebreo, y meforash solamente quiere decir aclarar algo, no quiere decir traducir. Y vamos a ver por qué. Tenemos otros ejemplos de esta palabra. En Levítico 24:12, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por la palabra de Jehová. Otra vez tenemos esta palabra. En hebreo sabemos que ese raíz es lo que importa aquí. Entonces, declarado es la palabra. Y después tenemos Números 15:34, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Otra vez, la palabra que está usada aquí es la misma palabra hebrea y simplemente quiere decir clarificar algo, no quiere decir traducir. Después tenemos correspondencia desde Jerusalén para Artajerjes, rey de Persia. Leyendo de Ezra 4:7, dice, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Eran en arameo. Entonces, ellos tenían que traducir la carta. O sea, nosotros empezamos en Israel. Después, ellos tenían que traducir la carta para enviarlo a este rey. Y ellos tenían que traducirlo de hebreo al arameo. Y la palabra que usan es meturgam. Meturgam quiere decir traducir, en contradistinción con la palabra que vimos, parash. Y él recibe la carta. El rey Artajerjes recibe la carta y él responde diciendo, la carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Y aquí tenemos esas dos palabras. Tenemos una distinción entre esas palabras. Entonces,
en el otro campo no pueden usar este versículo para decir que la habilidad de hablar hebreo fue perdido en el tiempo de la deportación. Los judíos que estaban en Babilonia por esos 70 años, ellos aprendieron el uso del arameo, pero no olvidaron el uso del hebreo. Ellos salieron hablando dos idiomas y no solamente uno. Y según estas evidencias podemos ver que este fue el caso. Ya como mencioné, tenemos los libros Zacarías, Malaquías, Ageo, Esther y Nehemías, todos escritos en hebreo. Si Dios verdaderamente quiso dar un mensaje importante a su gente. ¿Y cuál idioma va a usar? ¿El arameo o el hebreo? Esos libros están escritos en hebreo. Pero si digamos, supuestamente que la gente ya se habían olvidado el uso de hebreo, ¿por qué esos profetas escribieron en hebreo? Porque ellos dieron sus mensajes en hebreo. Si la gente ya no sabían hablar el hebreo. ¿Ven mi punto? El punto es que no olvidaron el hebreo. Ellos sabían hablar el hebreo. Por eso Dios dio el mensaje en el lenguaje suyo, que es el lenguaje de esos profetas. Después tenemos la evidencia intertestamental. La Septuaginta distingue entre las palabras hebreo y arameo. Vamos a ver. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento hecho alrededor de 280 hasta 250 antes de Cristo. Leyendo aquí en 2 Reyes 18:26, entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Esta palabra en el griego es suristi, porque nosotros lo entendemos, y no habléis con nosotros en el lenguaje de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y en el griego eso parece como Yudaite, o el lenguaje de Judea. Entonces, ya tenemos evidencia que ellos están distinguiendo entre esas dos palabras. Ustedes se acuerdan que los académicos quieren decir que el arameo iguala el hebreo, pero ya vemos que tenemos dos términos para referirnos a esos dos idiomas. Vamos a regresar a este punto, entonces espera un ratito. Rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto encontrados en el área de Qumran, Israel. Esto fue una de las más importantes encontradas del siglo XIX. Más de 800 documentos y fragmentos, mayormente en hebreo, fueron encontrados. Más de 800, y la mayoría fueron en hebreo. Habían unos en arameo, unos en griego, pero la gran mayoría en hebreo. Ellos son comentarios usando lenguaje actualizado. Tenemos evidencia del hebreo mishnaico. La Mishnah fue una escritura de los judíos que fue puesto alrededor, como un cerco alrededor de la ley, pero esas escrituras rabínicas a través del segundo siglo después de Cristo, y estos generalmente, casi siempre, están escritos en hebreo. Es un hebreo un poco diferente que el hebreo bíblico, pero es hebreo de todos modos, no es arameo. Más evidencia. Tenemos los Targumim. Targumim quiere decir traducciones. Targum es una traducción de algo. Las Targumim son las traducciones arameicas del Antiguo Testamento. Entonces, los que están en el otro campo dicen que, Douglas, mira, aquí tenemos evidencia que ya se habían olvidado el uso del hebreo. Ellos necesitaban ayuda de las traducciones. Bueno, tienen un punto, pero hay los malentendidos. Dos cosas. Muchos de esas traducciones fueron escritos después de los días de Jesús.
Okay. Mi argumento es que en los días de Jesús en Israel, ¿qué estaban hablando allá? No me importa qué estaban hablando en Babilonia o en Egipto. Esos son argumentos diferentes. Pero ¿qué estaban hablando en la tierra de Israel? Entonces, el uso de los Targumim, eso refiere muchas veces después de los días de Jesús, y las otras traducciones fueron escritos fuera de Israel. Entonces, es verdad que después de 5 siglos, los judíos que se quedaron en Babilonia no podían hablar tan bueno el hebreo. Después de 5 siglos, eso es mucho tiempo. Ellos mayormente estaban hablando el hebreo, o el arameo. Habían unos judíos que vivían en Alejandría, Egipto. Ellos habían olvidado el hebreo después de unos siglos, de muchos siglos, y ellos estaban hablando el griego. Entonces, las traducciones o los targumim no son evidencia de lo que estaban hablando en Israel. Después tenemos evidencia histórica, extrabíblica, como se llama. Tenemos evidencia de Josefo. Y ustedes se acuerdan de este pasaje en Reyes. Josefo está dando un comentario de lo que dijo en el libro de Reyes. Y dijo, cuando Rabsacés hubo hablado en la lengua hebrea, entonces él estaba hablando en hebrea, hebraíste. Josefo está escribiendo aquí en griego, pero está escribiendo acerca de los eventos que sucedieron. Entonces él dice, hebraíste, él puede distinguir entre el hebreo y el arameo también, porque era hábil en esa lengua, entonces deseaba que él le hablara en el lenguaje sirio o suristi, que quiere decir el arameo. Entonces, Josefo sabe distinguir entre 2 palabras, hebreo y el arameo. Si él puede distinguir, eso quiere decir que no se puede poner un igual entre arameo y hebreo. Son 2 cosas diferentes. Además, él dice, en las guerras de los judíos, Josefo cuenta que, pero entonces Tito, el general que destruyó a Jerusalén, pero entonces Tito envió a Josefo a hablarles en su propia lengua. Entonces, Tito quiere, yo puedo leer, porque imaginó que ellos podrían ceder a las persuasiones de un hombre de su propio país. Él no quiere seguir luchando. Entonces él envía a Josefo, ve allá y háblales en su propia lengua, porque tal vez te escucharán. Pero, ¿qué es su propia lengua? ¿Es el hebreo o es el hebreo? Josefo lo dice. Sobre esto, Josefo permaneció en un lugar donde pudiera ser escuchado y entonces declararles lo que César les había encargado, y esto en el lenguaje hebreo. Miren, Josefo puede distinguir entre el arameo y el hebreo. Él dice que su propia lengua de los judíos no era el arameo, sino el hebreo. Su propia lengua fue el hebreo y no el arameo. También tenemos evidencia histórica, las cartas de Bar Kokhba. Habían judíos en la tierra después de 70 de la destrucción de la ciudad, del templo. Y entonces había una segunda revuelta. Muchos no saben de eso, pero la segunda revuelta fue guiada por Simón Bar Kokhba, o como se llama, Bar Kokhba, hijo de la estrella. Fue cuando el emperador Adrián prohibió la circuncisión. Entonces los judíos no pudieron aceptar eso y ellos luchaban contra Roma por 3 años. Tenían batallas exitosas, pero la guerra ellos perdieron. Y habían muchas cartas entre Bar Kokhba y sus soldados en el lenguaje hebreo. Entonces, con coloquialismos. Sabemos que ellos estaban hablando como
cotidiano, cosas cotidianas. Estaban hablando día a día. No estaban usando este lenguaje muy alto o algo muerto, pero estaban hablando un lenguaje cotidiano. Después, evidencia histórica, tenemos los fragmentos de Papias. Papias fue un discípulo de Juan y él dice, Mateo juntó los oráculos del Señor en el lenguaje hebreo. Entonces, según uno de los padres de la iglesia, Papias, según él, Mateo, el libro de Mateo, fue primeramente escrito en lenguaje hebreo. Después tenemos evidencia de Jeromeo. Dice, Mateo compuso un evangelio del Cristo al principio publicado en Judea, el cual fue en hebreo por motivo de la circuncisión, los judíos, que creyeron, pero esto fue después traducido al griego. Entonces aquí tenemos más evidencia que ellos estaban hablando, usando, viviendo en el lenguaje el hebreo y no el arameo. Después llegamos a la evidencia del Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Pablo, en el templo, dice, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, habló en lengua hebreo. Otra vez, Pablo está hablando a sus compañeros y está luchando para su vida. Hermanos míos. ¿Y en cuál lenguaje está hablando? En el hebreo y no algo demás. Otra vez, como él cuenta de su experiencia en el camino a Damasco, oí una voz que me hablaba y decía en lenguaje hebreo. Y después el letrero en la cruz de Jesús estaba escrito en hebreo y no en arameo. La mayoría de los nombres en el Nuevo Testamento son hebreos. Nombres que ustedes conocen muy bien, Juan, Simón, Tomás, Jacobo, Mateo, todos esos son hebreos. Mira, Simón, o en hebreo es Shimón, eso es un nombre hebreo, es muy, muy hebreo, si quieren decirlo así. Es muy hebreo. Bueno, Kefa puede ser arameo, es posible, porque nosotros sabemos que estamos usando esto. Pero de todos modos, eso también viene de una palabra hebrea que es kef, quiere decir piedra. Y después, Pedro tiene 3 nombres, Shimón, Kefa y Pedro. Entonces un nombre un poco confundido, pero tiene 3 nombres. Los demás, Juan es Yohanan, Tomás, Teom, quiere decir gemelo. Perdón. Jacobo es de Jacob, Mateo es de Matai, Judas es de Yehudá. Esos son nombres hebreos. Y por fin llegamos a la evidencia lingüística, las palabras de Jesús y de los evangelios. Bueno, un término que es muy importante para entender es algo que se llama transliteración. No es traducción, transliteración. ¿Qué es transliteración? Bueno, aleluya. Aleluya aquí tenemos escrito en hebreo. La misma palabra ya está escrito en letras griegas. Es transliterada al griego. Aleluya. Aleluya en griego. Y después, transliterado al español, es aleluya. Y ustedes pueden imaginar cómo está escrito en inglés, con una H. Entonces eso es transliterado al inglés. Pero todo eso son transliterados. No les he dicho la traducción de esta palabra. ¿Okay? Entonces, transliteración, traducción, 2 cosas distintas. Transliteración tiene que ver con poner la misma palabra con letras diferentes. Entonces, eso es transliterada. Pero la traducción es alabad al Señor. Alabad al Señor. Eso es la traducción. Entonces, es muy, muy importante para nuestro estudio. Tenemos unas palabras que conocidas o indicadas como hebreas por los escritores del Nuevo Testamento, los cuales son Sábata, Pascua y Gólgota. Y vamos a ver si esos son hebreos o son arameos.
Bueno, sábado y Pascua en la Septuaginta. Bueno, Shabbat. Shabbat, si eso no es una palabra hebreo, no hay nada. No tenemos ninguna palabra que es hebreo. Shabbat es muy, muy, muy hebreo. Es lo más hebreo que puede ser, Shabbat, o sábado en español. Esto escrito en el Nuevo Testamento y en la Septuaginta. Otra vez la Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. Ellos siempre lo ponen como sábata en la Septuaginta. Nosotros sabemos que la Septuaginta fue traducido directamente del hebreo. No hay nada que ver con el arameo. Es simplemente el hebreo. Entonces, si ellos están siempre poniendo este A en la Septuaginta, que fue traducido del hebreo, eso tiene que decir que esta A no tiene ningún traza de arameo. Igual con Pesach. Otra vez, esa es una palabra muy, muy, muy hebrea. Pesach. La Pascua en hebreo. En la Septuaginta siempre está escrito así, Pascha. Entonces, otra vez, la A no es la influencia del arameo, pero eso viene directamente del hebreo. La conclusión nuestra es que la A o este alfa no es debido al arameo, pero es debido a la transliteración. O sea, básicamente, para los laicos, esta A aquí no viene del arameo, pero así tiene que transliterar estas palabras del hebreo al griego. Fácil. Otra vez, tenemos Gólgota en Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Y en hebreo, así dice Juan, en el hebreo, Gólgota. Otra vez, la sugerencia es que esta A es porque vino a través del arameo. Pero vamos a ver que eso no es el caso. Golgolet es la palabra hebrea. Y mire que Juan dice muy cuidadosamente que el lugar de una calavera no es de la calavera. Entonces, él cuidadosamente dice que es una y no de la. ¿Por qué importa? Porque en el arameo, esta A es el artículo definido. Ustedes pueden preguntar a mis estudiantes qué quiere decir un artículo definido. Pero es muy fácil. Quiere decir el, los, las, o la y las. Es un artículo definido. Para escribirlo en el arameo, se pone la A a través o al fin de la palabra. Entonces, el punto es si es esto arameo o es una A debido a la traducción o la transliteración otra vez. Otra vez, si esto fue un artículo definido o la o el, eso tendría que ser lugar de la calavera. Pero Juan no lo dice así. Él dice que es un lugar de una calavera. Y aquí tenemos la evidencia griega para ver. Cráneo topon. Llegamos al Salmos 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero llegamos a Marcos y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces la traducción es igual. Pero ¿cuál es correcto? ¿Es Elí o es Eloí? ¿Cuál es? Vamos a ver. Eloí, lama sabactani. Eso proviene de la palabra Elohim. La palabra Elohim. Pero en griego, como en español, el griego no se respira bruscamente en el medio de una palabra. O sea, no se puede poner una H o una J en español. No se puede poner esto en el griego. Es imposible
de tener una en el medio de una palabra. Es imposible. Entonces, si estuvieras a transliterar esta palabra del hebreo a griego, ¿cómo vas a hacerlo? No se puede con este H. Entonces, eso es simplemente a causa de eso. La palabra lama es una palabra hebrea. Shvaktani es un poco diferente. Es interesante que eso probablemente su origen es de arameo. Estoy de acuerdo con esto. Pero lo que vemos es que esta palabra, shvaktani o shavak quiere decir abandonar, y la tani es a mí. Se encuentra esta palabra, que es una palabra prestada del arameo, pero esta palabra se usa en el Mishnah en contextos hebreos. Es como cuando ustedes están hablando el español y dicen lonche, ¿no? Obviamente lonche viene de dónde, del español no, viene del inglés. Pero eso no quiere decir que ustedes están hablando inglés, están hablando español, pero han prestado unas palabras del inglés, ¿no? Troque y hay un montón, ¿no? Ten cuidado. Pero eso es la misma cosa, que esta palabra fue prestada del arameo y introducido al hebreo, ya que es una palabra hebrea. Como el lonche ya no es inglés, pero ya es español. Ustedes están usándolo, es verdad. ¿Cómo? Sí, un poquito, ¿no? Pero nosotros no decimos lonche en inglés, ¿no? No decimos lonche. Entonces, el uso del lonche es algo distinto del español, de esta región. Es igual como en el hebreo. Otra palabra, mamón. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué quiere decir mamón? Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Es una palabra aramea o hebrea? Bueno, mamón, vemos que jamón no es como lo que comemos, pero en el hebreo, jamón quiere decir mucho, riqueza y abundancia. Por comparación, la palabra melech, o rey, tiene cuando se pone este mem, la sonido M o la letra mem, enfrente de esto, raíz, tenemos algo un poco más abstracto, reino. Similarmente, tenemos Yesha, salvación, es la base de la palabra del nombre, Yeshua, Jesús. Cuando ponemos este mem enfrente de esta raíz, esto cambia el significado de salvación a Salvador. Entonces, haciendo la misma cosa, podemos tomar la palabra jamón, poner un mem enfrente y ya tenemos la palabra para dinero. Entonces, eso no es una palabra hebrea, o aramea, perdón, es una palabra hebrea. Bueno, llegamos a unas conclusiones concernientes a lo que intelectualmente sabemos mejor. Ustedes se acuerdan de eso, que los estudiosos o los académicos, ellos piensan que nosotros sabemos más o sabemos mejor que la Biblia. Bueno, ellos dicen, la Biblia no se puede tomar literalmente, pero la conclusión que hemos visto es que no, la Biblia se puede tomar literalmente, aún en sus detalles. ¿La Biblia habla en grandes generalidades? No. Al contrario, la Biblia es específica y exacta. Los detalles son meramente alegóricos y no verdades literales absolutas. No, al contrario, los detalles son todos verdaderos y exactos, y importantes también. Ellos dicen, la ciencia, las observaciones del hombre, es más exacta que la Biblia. Reinterpreta la palabra para que se adapte a nuestro conocimiento del mundo y no viceversa. Pero no, al contrario, otra vez, la Biblia es más exacta que la ciencia del hombre y nosotros debemos interpretar el mundo en la luz de la Biblia. Entonces, ten cuidado. Lo que está pasando aquí, están viniendo diciendo que nosotros sabemos que el hebreo fue muerto en los días de Jesús. Por lo tanto, cuando dice hebreo,
tenemos que reinterpretarlo como decir el arameo. Pero no, hemos visto que esto es una mentira. Hemos visto que la evidencia del Antiguo Testamento, Nehemías y Ezra, ellos dijeron que fue hebreo. Evidencia intertestamental, el hebreo. Fuentes extra-bíblicas históricas, la conclusión es que hablaban hebreo. El Nuevo Testamento, otra vez, es que fue hebreo. La evidencia lingüística, examinando las palabras de Jesús mismo, es que estaban hablando, usando el hebreo. Bueno, ¿qué del arameo? ¿Quién estaba hablando el arameo? Primeramente, judíos a judíos estaban hablando el hebreo. Un judío a no judío posiblemente hablaba el griego o el arameo. Entonces, estaban hablando el arameo en aquellos días, pero no estaban reemplazando el hebreo con el arameo. Los dos estaban vivos. Y judío a judío hablaban el hebreo. Jesús a sus discípulos hablaba hebreo. Jesús a los fariseos, a los saduceos, hablaban el hebreo. En los mercados, en las casas, las familias, todos hablaban el hebreo en la tierra en los días de Jesús. Y hablaban otras cosas también, pero su lengua madre fue el hebreo. Y esto es nuestra conclusión, que Jesús habló el hebreo como su primer lenguaje. Eso es todo. Nosotros tenemos que recordarnos que la Biblia es exacta, es la palabra de Dios, Él no comete errores, es inerrante, es infalible. Podemos confiarnos en la Biblia 100%. La ciencia es simplemente observaciones por el hombre de su mundo. Y a veces esas observaciones son incorrectas. A veces son correctas, pero a veces no. Entonces, siempre debemos empezar con la Biblia para nuestra perspectiva del mundo y después podemos examinar un poquito las observaciones del hombre. Gracias, guys. Si quieren, yo tengo unos libros de Descubriendo el lenguaje de Jesús. También tengo el texto electrónico en español. Si quieren tener esto, he traído mis videos de los primeros 6 días en inglés. Y otras cosas están afuera. ¿Por qué no oremos? Señor, gracias por tu palabra, que nosotros podemos confiar 100% en tu palabra. Señor, es tan importante que nosotros no estamos decepcionados en pensar o engañados que tu palabra no es verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es todo lo que nosotros necesitamos. Señor, guíanos en el estudio de tu palabra para que nosotros podamos vivir todo lo que está escrito en ella. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.